Muy bien, vamos a compartir hoy este mensaje que viene entrelazado con esto que hemos predicado los domingos atrás, pero que tiene una directa relación con el matrimonio, con la vida en familia y con el matrimonio, ¿sí? Como les dije, no voy a hacer un mensaje tan largo como de costumbre, pero trataremos de unas pocas placas, entre 15 o 20 placas aquí en el PowerPoint, de compartir cosas muy importantes, principios muy importantes para establecer nuestras familias de la manera que Dios quiere. Y en este tiempo de establecimiento precisamente, Dios quiere establecernos. Hoy vamos a entender qué quiere decir esto de que Dios quiere establecernos. ¿Qué es esto de establecernos? Por eso el título, a propósito del mensaje de hoy, es Tiempo de perfeccionamiento, firmeza, fortaleza y establecimiento. Muy bien. El Señor quiere que sus hijos vivan en paz, en seguridad, en reposo, libres de temor, de angustia y estrés. ¿Será posible esto en el siglo en que estamos, en medio del contexto social en que vivimos a nivel mundial? ¿Será posible que los hijos de Dios puedan tener una vida llena de paz, de seguridad, una vida reposada, sin estrés, sin temor y sin angustia? ¿Será posible esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir este título? Este título de que Dios quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecernos. Hoy hablaremos un poco más sobre este tema del establecimiento. Recuerden esto, por favor. Domingos atrás compartimos esto de las 4 jornadas que vivió el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Permítanme que estamos viendo cómo pasar la placa aquí. Ahí está. Ahora sí. Bien. Estuvimos viendo, como les decía, estas 4 jornadas que vivió el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto, y de allí Dios libera a su pueblo por mano de Moisés. Dios levanta a este líder, a Moisés, lo levanta para sacar a su pueblo Israel de Egipto y llevarlo por el desierto camino a Cades Barnea, que era la primera ciudad a la entrada a la tierra prometida. La idea de Dios está escrita en el libro de Deuteronomio capítulo 1, verso 2, donde dice que solo en 11 jornadas de camino iban a llegar desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Eran solamente 11 días de camino relajado por el desierto. ¿Y por qué digo relajado? Porque de día iban a ir cubiertos por la nube que Dios proveía para darles sombra y frescura en el desierto. Y por la noche Dios proveía la columna de fuego, milagrosamente, esa columna que los acompañaba en las noches. Allí en medio del campamento, cada noche se encendía esa columna de fuego que les brindaba calor en medio del frío del desierto y luz para que pudieran estar durante la noche también iluminados. De esa manera estaban protegidos por causa del fuego, también de las fieras del desierto. Todos los animales peligrosos que andaban allí rondando en el desierto, tampoco se acercaban por causa del fuego que los iluminaba y les brindaba calor. Muy bien, entonces eran simplemente 11 jornadas de camino que duraban más o menos entre 2 y 3 horas cada día caminando rumbo a la tierra prometida. 11 jornadas de camino, nada más. Pero este pueblo, terco, duro, de corazón, incrédulo, quejoso, que nunca sacó de su corazón a Egipto, allí estuvo quejándose precisamente contra Moisés y Dios por causa de haberlos sacado de Egipto, de la esclavitud. Se quejaban de haber sido libres de la esclavitud y que los haya traído al desierto para morir allí. Era lo que ellos expresaban. Nos trajiste al desierto para morir, le decían a Moisés. Nunca fue esa la intención de Moisés, por supuesto, y nunca la intención de Dios, porque solamente en 11 días llegaban de una punta a la otra, ya que estamos hablando de la ruta comercial que une Egipto e Israel hasta el día de hoy y mide aproximadamente, la longitud de esa ruta es de 150 kilómetros.
¿sí? Solamente tenían que caminar 150 kilómetros, pero por causa de que divagaban en su corazón, dice la palabra de Dios en Hebreos, divagaban en su corazón y se quejaban contra Dios y fueron incrédulos, terminaron dando vueltas en el desierto como perdidos y confusos en el desierto durante 40 años, hasta que finalmente murieron de viejos. Aquella generación que salió de Egipto terminó muriendo de viejos allí en el desierto. Toda una generación quedó sepultada en las arenas y en los médanos del desierto entre Egipto e Israel. Muy bien, ¿era esa la voluntad de Dios? Claro que no. Nunca fue esa la voluntad de Dios. Dios quería sacar a su pueblo para que le adoraran en el desierto, nada más, para que le adoraran en el desierto durante 11 días y luego introducirlos a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de bendición, a la tierra donde Dios los quería establecer. Finalmente lo que Dios quería era que ellos se establecieran en la tierra de Canaán, se establecieran en aquel lugar definitivamente en la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran los patriarcas de la nación de Israel. Amén. Estoy tratando de contextualizar un poquito para no entrar rápidamente en el texto porque algunos no han estado los domingos pasados, entonces por eso estoy contextualizando el mensaje. En ese contexto entonces, en que Israel atraviesa el desierto donde fue probado, recuerdan que leíamos también tiempo atrás Deuteronomio capítulo 8, donde Dios le dice a Israel, ¿para qué lo sacó al desierto? Yo te saqué al desierto, le dice Dios a Israel, para afligirte y para probarte, para saber si realmente habías de guardar o no mis mandamientos, dice Dios. ¿Sí? Tenía que ser probado y tenía que ser aprobado. Nadie pasa una prueba si no es para aprobarla, ¿sí? Y cuando pasamos la prueba es para aprobar justamente, para ser promovidos y promocionados a un nuevo nivel. Así como ustedes cuando iban a la escuela atravesaban pruebas en la universidad, en el colegio, atravesaban pruebas y evaluaciones durante todos los trimestres y fines de años y demás. ¿Por qué pasaban estas cosas? ¿Por qué sucedían esos momentos angustiosos y estresantes? ¿Se acuerdan? Los momentos que venían las pruebas difíciles, cuando había que tener cantidad de conocimiento acumulado y había, qué momento, que estábamos allí estresados y mirábamos para los costados a ver si algún compañerito por ahí tenía algún machete para mostrarnos, ¿sí? ¿Se acuerdan esos momentos estresantes? Bien, ¿quién era el que pasaba en victoria esas pruebas? El que sabía, el que se había ocupado de hacer lo que tenía que hacer, el que se había dedicado, el que se había consagrado a la tarea de estudiar, el que había ocupado tiempo, el que había invertido vida en esos estudios, era el que luego pasaba y era promovido, ¿sí? El sistema no siempre es justo, por supuesto, hay personas que por ahí de pronto lo hacen de manera tramposa, pero aquel que es honesto y aquel que fue íntegro a la hora de estudiar, atravesó todas esas pruebas y honrosamente fue promovido a nuevos niveles y así muchos pudieron llegar a ser profesionales porque se consagraron a la tarea de estudiar. Aquel que se consagra muchas veces se niega a muchas cosas que otros no. Otros, en vez de estar estudiando e invirtiendo sus vidas y sacrificando sus vidas en largas horas de estudio y meditación sobre las distintas ciencias que están estudiando y desarrollando, ¿qué hacen? Eligen el entretenimiento, la fiesta, la música, el tomar, el trago, las chicas, los chicos y qué sé yo cuántas cosas más que ofrece este mundo. Bien, ¿cuál es el fin de ambos? Ahí está el punto. ¿Cuál es el fin de ambos? Aquel que se consagró, aquel que se sacrificó, aquel que invirtió vida, ¿sí? Es una persona que luego va a ser promovida, precisamente. Es una persona que va a alcanzar niveles superiores. Es una persona que va a poder llegar a los objetivos y metas más altos que el hombre se puede proponer. Entonces, vale la pena la negación muchas veces, vale la pena no quejarnos muchas veces, vale la pena no estar desenfocado, mirando otras cosas que no tenemos que mirar, sino mirando realmente lo que Dios quiere que veamos. Vale la pena consagrarnos a una causa y cómo no va a valer la pena consagrarnos a la causa más grande que el hombre puede tener en su vida, que es la predicación y el anunciamiento del Evangelio de Jesucristo y vivir una vida consagrada para su Dios. Esto es lo más grandioso que un hombre o una mujer puede hacer. Muchos quizás piensan y dicen, no, pero ¿qué está hablando? No sabe nada.
Si usted supiera el mundo que yo tengo encima, si usted supiera la vida que yo tuve antes de Cristo, si usted supiera lo intensamente pecador que yo he sido, si supiera que soy un profesional del pecado y de la maldad en el mundo, si supiera de dónde me rescató Cristo un día, porque ni siquiera vivo estaría hoy en día, porque en aquellos días que yo no buscaba a Dios y Dios me salió al encuentro, en aquellos días yo estaba pensando en terminar con mi vida, porque ya mi vida no tenía ni propósito ni sentido en esta tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, mis queridos amigos y hermanos y todos los que están aquí escuchando este mensaje, yo les pido que presten mucha atención a los próximos minutos que vamos a desarrollar este tema. Mucha atención, porque si bien aquí nos ha reunido el matrimonio de Franco y Dayana, el matrimonio de nuestros hijos, si bien aquí la excusa de estar reunidos y juntos es eso, yo te puedo asegurar que si tú prestas atención estos minutos próximos a la palabra de Dios que te voy a impartir, tu vida va a ser bendecida. No solo ellos van a ser bendecidos, tu vida va a ser profundamente bendecida, grandemente bendecida será tu vida si pones atención a lo que Dios nos enseña y imparte en su palabra. Entonces, ahora que tenemos claro que Dios quiso establecer a Israel en la tierra prometida, ahora que tenemos claro que Dios quiso establecer a su pueblo en la antigüedad, en una tierra que fluye leche y miel, una tierra de reposo, una tierra de alegría, de gozo pleno, una tierra donde sus hijos crecerían a la sombra de frutales, a la sombra de arboledas y a la sombra de unos paisajes maravillosos como Dios les describe a ellos en Deuteronomio capítulo 11, una tierra donde los ojos de Dios están puestos sobre ellos desde el principio del año hasta el fin, tierra de valles y de montes, tierra donde fluyen las vertientes, una tierra maravillosa. Hace domingos atrás yo les mostraba algunas fotos de algunos paisajes de Israel, les mostraba algunas fotos maravillosas de los paisajes del Israel actual. El Israel actual ha sufrido guerras, invasiones, ha sufrido cantidad de maltratos, ¿sí? De bombas, de misiles, y aún así sigue teniendo unos paisajes maravillosos. Aún así, imagínense ustedes en aquellos años cuando Israel vino casi a una tierra prácticamente virgen, una tierra cuidada, que los ojos de Dios estaban puestos sobre esta tierra, cuidando de aquella tierra para que no sufriera daño alguno y estuviese preparada, fluyendo leche y miel para el día en que los hijos de Dios entraran, conquistaran y se establecieran. Bien. Ahora que hablamos tanto de esto del establecimiento, Dios quería que su pueblo Israel se estableciera, en la tierra prometida, tierra de leche y miel. ¿Quiere Dios para su pueblo en la actualidad que también sea un pueblo establecido en tierra de bendición, tierra de reposo, tierra de seguridad, tierra libre de estrés, de angustia y de ansiedad? ¿Quiere Dios que nosotros hoy habitemos en una tierra, que conquistemos una tierra donde nos podamos establecer definitivamente? ¿Quiere Dios que su pueblo esté establecido en paz? ¿Dice algo de eso el Nuevo Testamento? Leamos lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Allí dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quiere Dios entonces que el pueblo cristiano hoy sea un pueblo también establecido? ¿Qué significa que es un pueblo establecido? Fíjense, la palabra establecer tiene como significado sinónimos, y establecer y establecerse, que son de la misma familia, estas palabras: fundar, constituir, instaurar, erigir, fijar, poner, implantar, disponer, ¿sí? Afincarse, asentarse, instalarse, radicarse, avecindarse, habitar y residir. Todos estos son sinónimos de las palabras establecer y establecerse, ¿sí? Es decir, que Dios quiere que su pueblo termine siendo un pueblo establecido en un territorio precisamente de bendición,
Dios te quiere a ti establecido en un tiempo y en un territorio de bendición. Que tu casa, que tu hogar, que tu tierra sea una tierra y un hogar soñado, ¿sí? Que realmente vivas en un lugar lleno de paz, lleno de seguridad, lleno de reposo, lleno de firmeza. Un hogar perfeccionado. No un hogar imperfecto, sino un hogar perfeccionado. Ahora, fíjense que la palabra está escrita en 1 de Pedro, capítulo 5. Entonces, estamos hablando del Nuevo Testamento. Es decir, ya no estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios actual. Los hijos de Dios, los cristianos de este tiempo, son a los cuales Dios quiere también, como en el Antiguo Testamento, establecer. Dios te quiere establecer, ¿sí? Bien. Pero este texto dice algo muy importante, en lo cual nos tenemos que detener a meditar unos minutos. Dios quiere establecerme en ese territorio. Amén. Ya me quedó claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos el mismo principio y deseo de Dios, establecernos en tierra de bendición. ¿Usted quiere estar establecido en tierra de bendición? Que su vida sea bendecida, que su tiempo en esta tierra sea bendecido, que su matrimonio sea bendecido, que sus hijos sean bendecidos, que su iglesia sea bendecida, que todo lo que emprenda prospere y sea bendecido. ¿Usted quiere eso? El que no quiera eso, bueno, está de más quizás en la reunión, ¿sí? Pero yo creo que todos aquí queremos vivir una vida bendecida, una vida plena, una vida satisfecha, con toda provisión. En este tiempo, justamente, y en este contexto pandémico en el que estamos, donde muchas personas sufren grandes necesidades, nosotros los hijos de Dios estamos siendo suplidos de manera milagrosa. Milagrosa. Dios nos bendice y nos provee de manera milagrosa. En este tiempo tan increíble que está viviendo este mundo, todo el pueblo de Dios, todo hijo de Dios que se ha consagrado a Cristo, no el quejoso, no el quejumbroso, el que tiene medio mundo metido adentro y medio Cristo metido en el corazón, ¿sí? El que está bien con Dios y con el diablo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del cristiano consagrado a Dios, el que realmente está invirtiendo su vida en el reino de Dios, el que ha consagrado su vida a obedecer la palabra de Dios. Como decíamos recién, aquel que se invierte en los estudios, aquel que crece en conocimientos, en ciencia, aquel que tuvo que invertir horas y horas y horas y horas de vida y negarse un montón de cosas. De la misma manera, Cristo dijo que los discípulos de Él nos tendríamos que negar a este mundo, nos tendríamos que negar a los placeres de este mundo y consagrarnos a su palabra y a su voluntad. Aquel que vive en estas condiciones vive una vida bendecida. No tiene que andar buscando las bendiciones porque aquel que hace la voluntad de Dios no busca bendiciones, no busca cosas materiales, no busca cosas que tienen que ver con las añadiduras. Aquel que hace la voluntad de Dios busca el reino de Dios y su justicia, como dijo Jesús. Aquel que busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas le vendrán por añadidura. Lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28 cuando habla de el resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia en Deuteronomio 28 dice que si nosotros prestamos atención a la voluntad de Dios y guardamos sus mandamientos, ¿qué dice allí? Todas estas bendiciones te alcanzarán. Es decir, que ni siquiera las tenés que andar buscando. Te alcanzan las bendiciones. Te alcanzan las bendiciones. ¿Te das cuenta? Entonces, más que nunca en este tiempo, tenemos que pensar seriamente en consagrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a nuestro Señor. Si hacemos eso, no se olvide usted que yo estoy predicando este mensaje para mis hijos. Si hacemos eso, ¿sí? Yo estoy hablando ahora como papá para mis hijos. Yo le estoy diciendo a mis hijos y al mismo tiempo a la iglesia, si hacemos la voluntad de Dios, no andaremos por este mundo lleno de derrotas, no andaremos por este mundo lleno de frustraciones, no andaremos por este mundo en soledad y aflicción, aunque por momentos las pudiéramos pasar. Aún así, dice el Señor, que aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Dios. Lo librará Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y yo se los puedo decir después de 34 años de conocer a Cristo, que efectivamente es así. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Efectivamente es así. Entonces, ¿cuándo es que llega ese tiempo de establecimiento? Fíjense lo que dice Pedro. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo.
¿Ok? Es decir que antes de que llegue el tiempo de promoción, el tiempo de tierra que fluye leche y miel, de satisfacción plena, de felicidad, de gozo, de provisión, de salud y de prosperidad. Antes de que llegue ese tiempo, ¿qué va a pasar antes? ¿Qué dice la palabra? Antes de que llegue ese tiempo, vendrá un tiempo de padecimiento previo. Fue lo que le pasó a Israel. Cuando sale de Egipto, en esa algarabía de liberación, ¿sí? En esa fiesta grandiosa de liberación que significó el cántico de la hermana de Moisés cuando cruzan el Mar Rojo y todos se ponen a danzar y con alegría a celebrar que habían sido libres, luego que dejaron de mirar hacia Egipto y se dieron vuelta a sus espaldas, camino a la tierra de Canaán, vieron el desierto. Y el desierto los espantó. El desierto los asustó. Se amedrentaron por causa de ese terrible desierto que había delante de ellos. A pesar de las grandes señales y maravillas que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, unos milagros extraordinarios jamás vistos y jamás vueltos a ver, ¿sí? Milagros tan impresionantes como esos, a pesar de eso, el desierto para ellos fue espantoso. Espantoso lo que se venía por delante. Consideraron eso un padecimiento. Muy bien. ¿Qué dice el texto de 1 de Pedro 5? Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, dice. Fíjense que lo especifica, lo cuantifica. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Lo mismo que Israel en el desierto. Solamente 11 días. Nada más. Nada más que 11 días. Que encima iban a estar protegidos del frío y del calor del desierto y que no les iba a faltar ni agua, ni alimentación, ni su vestido se iba a gastar. El cuidado de Dios iba a estar sobre ellos de manera extraordinaria y milagrosa durante todo ese tránsito. Un poco de tiempo, nada más, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Dígame, cada uno de ustedes, en los momentos en que fue probado por Dios, en los momentos en que pasaron pruebas difíciles en la vida, ¿no sucedía que parecía que ya estaba a punto de que todo eso iba a ser una hecatombe, una crisis, una cosa, y de pronto ocurría algo y Dios nos salvaba? A último minuto, el Señor nos salvaba de una situación. Aún en el último segundo, en el hilo de tiempo que quedaba, Dios nos salvaba de esa situación y hacía algo que sucedía, algo que era realmente providencial. Realmente no nos quedaba otra que decir, Dios estuvo en esto, Dios estuvo en esto. Ahora, muchos no entienden ese pequeño tiempo de padecimiento. No lo entienden y se quejan, y se quejan, y se quejan con Dios. Algunos hasta tienen el tupé de enojarse con Dios. Yo a veces escucho gente que me dice, pastor, yo estoy enojado con Dios. Ah, muy inteligente de tu parte, le digo yo. Muy inteligente de tu parte enojarte con Dios. ¿Habrá algo más necio en la tierra que enojarnos con Dios? Obviamente que eso es una necedad de enojarnos con Dios. ¿Cómo nos vamos a enojar con Él? Que nos ama cual nadie jamás nos ha amado, que nos cuida como nadie jamás nos cuidó, que quiere lo mejor para nosotros y que es un Padre cuidadoso, amoroso, protector, proveedor, que tiene todo dispuesto y disponible para nosotros, que nosotros decimos, Padre, y el cielo se abre sobre nuestras cabezas. ¿Cómo nos vamos a quejar? ¿Cómo nos vamos a quejar? Si tu oración, en vez de ser una quejabanza, se transformara en una alabanza, qué diferente sería, ¿no? Tenemos que salir del tiempo de la quejabanza y pasar al tiempo de la alabanza. De glorificar a Dios a pesar de todo tiempo, a pesar de toda situación, que a pesar de que la estemos pasando difícil, proclamamos la palabra y decimos, Señor, a los que aman, a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que sufren aflicciones, tu palabra dice que tú los librarás de todas esas aflicciones. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ni siquiera la muerte puede contra nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores ante todas estas cosas y aún más allá de esta vida estaremos con nuestro Dios seguros y bendecidos, porque eso es lo que Dios quiere, que finalmente entremos a esa tierra de bendición que fluye leche y miel, que es la tierra celestial, el paraíso celestial.
Pero para entrar allí primero tenemos que prepararnos aquí, ahora, y aquí ahora es el tiempo. Aquí ahora es el tiempo de atravesar este poco tiempo de padecimiento. Tiempo de negación, tiempo de negarnos a este mundo, negarnos a los placeres de esta tierra, tiempo de poner a Dios en primer lugar ante toda disyuntiva que nos presente el camino. Cuando el camino se ponga difícil y parece que el más difícil de todos es donde nos espera Dios al final, y el más ancho, el más fácil de caminar es el que nos gustaría tomar, ¿sí? Porque es fácil de transitarlo, pero al final la palabra de Dios dice que ese camino es camino de muerte. Entonces, allí es cuando tenemos que elegir, escoger. ¿Recuerdan? Estos domingos atrás hemos estudiado eso. Todo el tiempo Dios nos pone ante eso, ante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nosotros tenemos que escoger. ¿Qué escoges tú hoy? ¿Qué quieres tú hoy? ¿Quieres la bendición? ¿Quieres que Dios te establezca finalmente en tierra que fluye leche y miel? ¿Quieres que Dios te establezca en tierra de bendición? Ok. ¿Has estado pasando padecimientos? ¿Dios te ha probado? ¿Te ha puesto a prueba? ¿Has pasado desiertos en este tiempo de tu vida? Gloria a Dios por eso. Porque ¿qué es lo que hace el desierto? Logra perfeccionarnos. Perfeccionar nuestro carácter. El desierto es el que nos va a templar en ese frío y calor, nos va a templar ante todas las luchas y dificultades que se nos presenten, nos va a templar la fe, nos va a dar una fe firme, que nos va a dar a nosotros una confianza de que mañana nos despertaremos y el maná de Dios estará disponible. No vamos a andar estresados y como locos que, ay, es que si no hago algo, es que si no pienso, es que si no me esfuerzo, si no... Bueno, si tú quieres vivir así, vive así, ningún problema. Ningún problema. Tú me ves a mí nervioso, falto de alimentación, un poco desnutrido, ¿sí? ¿Me ves así? Ni me vas a ver así. Ni me vas a ver así. Porque hace muchos años, ya hace 27 años, que servimos al Señor por fe. Y el Señor es fiel a su palabra, a sus promesas. No nos deja ni nos abandona. Él siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha bendecido. ¿Sí? Siempre nos ha bendecido. Por supuesto que Dios bendice la obra de nuestras manos. Obviamente, ya lo hemos aprendido domingos atrás. Esto de conquistar la tierra demanda esfuerzo personal. Eso es a lo que me refiero cuando digo consagración e inversión de tu vida para alcanzar las metas que te has propuesto por delante. Por supuesto que sí, que hay que imprimirle fuerza, trabajo y esfuerzo a todo esto. Claro que sí. Claro que sí, pero no estoy yo esperando en mis fuerzas, no estoy yo creyendo que mis fuerzas y mi vigor me dará la bendición, sino mi Dios que bendice toda obra de mis manos. Dios es el que nos bendice, el que bendice toda obra de nuestras manos. ¿Qué dice Pedro? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione y os afirme. El tiempo de perfeccionamiento, la palabra perfección, ¿recuerdan? La leíamos en el libro de Efesios cuando habla de que los ministros de Dios han sido puestos en el pueblo de Dios, Efesios 4:11 y Efesios 4:12. Dice que han sido puestos los ministros para perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra, perfeccionar o perfección en el original griego, se escribe teleios, que significa maduro, ni más ni menos que eso. Para nosotros los occidentales decir perfecto pensamos en alguien que no comete ningún error. No. Tal cosa no existe porque todos nosotros aquí somos falibles, estamos sujetos a errores, todos aquí estamos sujetos a un cuerpo físico que está sujeto al mismo tiempo a la ley del pecado. Todos aquí vivimos en esa lucha permanente entre el mundo, Satanás el enemigo, el diablo que está luchando contra nosotros y nuestra propia carne. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Fíjense qué importante, ¿no? Muchas veces tenemos cuidado de los enemigos, tenemos cuidado de Satanás, tenemos cuidado del mundo, tenemos cuidado de un montón de cosas, pero ¿tenemos cuidado de nosotros mismos? Y el apóstol Pablo a Timoteo le recalca esto y se lo dice. Antes de hablarle del diablo y del mundo y un montón de otras cosas, Pablo lo primero que le dice a Timoteo es, cuídate de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado, porque tú mismo te puedes traicionar. Tú mismo te puedes boicotear la bendición. Tú mismo te puedes negar a ser bendecido. Tú mismo te puedes autoengañar. Tú mismo te puedes dejar seducir por este mundo y sus tentaciones y sus cosas para materializarse y afanarte detrás de cosas que Dios no quiere para ti. Le estoy predicando a mis hijos, no se haga problema, usted no se ofenda que yo le estoy predicando a mis hijos. Gloria a Dios. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos.
Por eso estoy impartiendo estos principios sobre ellos, para ellos. Ellos están escuchando este mensaje y están siendo impartidos con la palabra de Dios, que es vida, vida en abundancia, la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, los hijos de Dios, ¿pasaremos por tiempos de prueba, dificultades, por tiempos de padecimiento? Claro que sí, son necesarios. Son necesarios para que madure nuestro carácter, para que madure nuestra personalidad, para que perfeccionemos nuestra personalidad. Seamos personas maduras, ¿sí? Y afirmadas. Finalmente, después de madurar, Dios quiere que nos afirmemos en esa madurez. Lo que está escrito aquí en palabras negritas y resaltadas a color son parte del versículo bíblico, son parte del texto que leíamos recién en 1 Pedro 5:10, ¿sí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir con afirme? La palabra estar firmes significa estable. ¿De dónde viene la palabra establecimiento? De esa palabra, precisamente. Estable. Dios te quiere establecido. Dios te quiere estable. Dios te quiere fuerte. Algo que está firme es algo que no se mueve ni vacila. No está aquí y allá. No está bien con Dios y con el diablo. Una pata afuera y una pata adentro. No. Los tibios es lo peor que hay en cualquier ámbito de la vida. En cualquier orden de la vida. En cualquier situación de la vida. Los tibios siempre son los que caen mal. Aquellos que quieren estar bien con Dios y con el diablo no caen bien en ningún lugar. Usted se tiene que definir. Como dice el libro Apocalipsis, prefiero que sea frío o caliente, pero no tibio. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo, hablando a la iglesia, le dice esto. Entero. Fíjese lo que significa firme. Entero. Es decir, de una sola pieza. No con un corazón partido. No con un corazón ambiguo. No con doble ánimo. Sino con un ánimo entero. Constante, es decir, con resiliencia, permaneciendo en el tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, las luchas, las cumbres que tengamos que alcanzar en la vida, a pesar de las laderas que tengamos que subir, a pesar de lo difícil que se ponga el camino, vamos a ser constantes. Que no se deja dominar ni abatir, eso es estar firme. Tal como dice el apóstol Pablo acerca del soldado romano, que usa como figura de la armadura de Dios en Efesios 6, verso 13, cuando dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Te das cuenta? Y estar firmes. En otro tiempo ya les enseñé lo que era la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? Cristo. Porque Cristo es la verdad, Cristo es la justicia, Cristo es la palabra, Cristo es la fe, Cristo es la salvación, Cristo es la paz. Todo lo que simboliza esto de la armadura de Dios es Cristo. Es decir, si usted se toma de Cristo, si se toma de Cristo, si vive en comunión con Cristo, usted será una persona que manifestará el carácter, el temperamento, la personalidad de Cristo en su vida. El estar en esa condición, el ser un cristiano maduro, crecido, que avanzó en el perfeccionamiento de la santidad en su vida, hará que usted sea una persona que alcance unos niveles ¿de qué? De estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad espiritual. Y junto con eso, todas las demás estabilidades que usted necesita en su vida. Dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que cuando prospera nuestra alma, cuando prospera nuestra vida espiritual, eso condiciona la prosperidad en todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Qué estamos poniendo en primer lugar en nuestra vida? ¿Qué estamos priorizando en nuestras vidas? ¿Qué estamos priorizando? ¿Qué quiero yo que prioricen mis hijos después de este casamiento en este día en sus vidas? Quiero que prioricen cosas materiales y se ambicionen y pierdan hasta el tiempo de estar juntos, disfrutándose el uno al otro, por ir detrás de esas cosas. No, yo quiero que pongan los valores que Dios ha establecido en su palabra en el orden justo. En el orden justo, porque si prospera el alma de ellos, en primer lugar, todas las demás cosas prosperarán. Si buscan el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Ay, pastor, pero esa no es mi realidad, eso no es lo que yo vivo. Bueno,
posiblemente estés pasando el tiempo de padecimiento. Entiende los tiempos, tienes que entender los tiempos que estás viviendo. Posiblemente estés pasando el tiempo en que estás siendo probado. No te quejes, no seas necio, no discutas con Dios, no te pelees con Él, porque Él es el que te quiere bendecir. Él te está preparando, te está probando y poniendo en condiciones para que alcance finalmente el tiempo y la tierra de establecimiento y de bendición. ¿Qué dice más el texto? Que Él te fortalezca y Él te establezca. La fortaleza es lo que se necesita cuando entramos en el tiempo de la conquista. ¿Recuerdan? Eran 4 jornadas las que vivió Israel. Tiempo de liberación en Egipto, tiempo de desierto, tiempo de conquista y tiempo de establecimiento. Estas 4 cosas son las que Israel vivió en aquel tiempo y que son una analogía perfecta de nuestra vida en Cristo hoy en día. Muy bien, entonces, ¿qué dice Eclesiastés 7:19? La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos. O sea, que en lugar de tener yo 10 guerreros a mis espaldas poderosos, es mejor ser sabio que eso. Si yo soy sabio, la sabiduría me valdrá a mí más que la fuerza. ¿Se acuerdan de los viejos dichos de nuestros viejitos? Cuando decían, más vale maña que fuerza. ¿Se acuerdan de esos dichos que usaban nuestros viejitos cuando se trabajaba mucho con trabajos manuales y eso, que mucha fuerza y muchas cosas que se hacían en la vida campesina a veces y la vida rural? ¿Qué decían los viejitos? Más vale maña que fuerza. Más vale maña que fuerza. En este caso, más vale sabiduría que 10 guardaespaldas poderosos detrás tuyos para defenderte. La sabiduría te defenderá mucho mejor en la vida que la violencia de 10 guerreros poderosos. Ahora, Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Se dan cuenta? Es decir, las batallas de la vida, las guerras que tenemos que atravesar en esta vida, todas las batallas que vamos a librar a lo largo de la vida, sea como matrimonio, sea en la vida personal e individual, sea en los proyectos que tengamos que llevar adelante, laborales, profesionales, en distintos índoles de la vida, ministeriales, ¿qué es lo que necesitamos sobre todas las cosas? ¡Sabiduría! Sabiduría es lo que necesitamos. Sabiduría. Nos hará más fuerte que los fuertes. La sabiduría. Con la sabiduría se hace la guerra y se gana la guerra. Con sabiduría. Estamos hablando de que el tiempo de Israel, cuando tuvo que entrar a la tierra prometida, fue un tiempo de conquista, de luchas, de batallas que tuvieron que vivir todo el tiempo para ir conquistando el territorio donde iban a quedar establecidos. ¿Con qué lo hicieron? Con sabiduría. Usted me dirá, como muchas veces confundimos los términos, alguno me dirá quizás, pastor, entonces hay que ser inteligente en la vida. Pero yo soy tan tonto, soy tan necio. No, querido, no se trata de eso. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, solo el principio. Cuando usted comienza a poner su fe, su confianza en la palabra de Dios y su consejo, va a pasar el tiempo y usted va a incorporar tantos conocimientos de tan alto calibre para la vida cotidiana, para la vida social, para las relaciones interpersonales que usted tenga con su matrimonio, con sus hijos, como ciudadano de este mundo, como en tantas relaciones que nosotros tenemos. Dios te dará tanto conocimiento a través de su palabra que tú llegarás un día a alcanzar un nivel de sabiduría que tú te transformarás en alguien que sea consultado por otros, porque verán en ti cómo se ganan las batallas, cómo es que se pelean las batallas de la vida, cómo es que se logra tener éxito a pesar de todos los momentos difíciles que podemos atravesar en esta tierra. Y esto no es fanatismo religioso, como les dije al principio, ni es negación de la realidad, no, porque no es lo que enseñamos aquí. Aquí nosotros enseñamos a ver la realidad tal cual es, no la negamos, pero también sabemos que sobre esa realidad hay un Dios milagroso y todopoderoso que puede transformar esa situación y esa realidad que estamos viviendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén aquí en la iglesia? Gloria a Dios. Amén, claro que sí. Entramos al tiempo del establecimiento. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos establezca. El establecimiento, cuando ya no hay más batallas, cuando ya no hay más guerras, cuando ya no hay más luchas,
cuando llegó el momento de reposar, ya tomaste la tierra, conquistaste la tierra de bendición, llegaste a la meta, llegaste a la cumbre, y ahora viene el tiempo de reposo, de paz y de seguridad. ¿Por qué el Señor insiste con esto de querer vernos a nosotros establecidos? Por lo mismo que un papá piensa de sus hijos. ¿Qué le dicen los padres a los hijos? Hijo, usted tiene que estudiar. Yo lo único que quisiera cuando me vaya de esta vida, dicen algunos padres, es dejarlos a ustedes establecidos. ¿Qué significa dejar a los hijos establecidos? Dejarlos firmes, bien parados, bien posicionados. ¿Sí? De eso se trata. Ese es el deseo de los padres, de todos los padres que aman a sus hijos, quieren ver a sus hijos el día de mañana establecidos. Algunos lamentablemente arrancan con un mal principio, ¿sí? Porque algunos le dicen a los niños, usted tiene que estudiar para que el día de mañana sea alguien. Ese es un mal principio. Ahí ya comenzaste mal tú dando un consejo malo, porque tu hijo ya es alguien. Tu hijo no necesita tener un título colgado en la pared para ser alguien. Tu hijo ya es alguien. No tiene que estudiar 15, 20 años para ser alguien. Eso es una mentira del sistema. Eso es una mentira de este sistema en el cual está involucrado todo el mundo. Para ser alguien, tú no tienes que tener un título. Ni siquiera para ser sabio, tú tienes que tener un título. Como decíamos recién, el sabio es el que teme a Dios. Y alguien es aquel que viene a existencia. Así que desde el día que vino a existencia, tu hijo ya es alguien. Es tu hijo. Es tu hijo. Y estás sembrando en él cosas preciosas. Tus palabras son maravillosas perlas que se siembran en el campito virgen de la mente de tu hijo. Entonces ten cuidado con lo que dices a esa mente, a ese corazón. Ten cuidado con meterle en la cabeza principios errados como ese. No, usted tiene que tener un título colgado para ser alguien. No. Un hijo que escucha a su padre, el consejo de su padre y de su madre. Cristianos, lo que yo quiero, yo aquí voy a abrir mi corazón como padre. ¿Qué es lo que yo quiero como papá? Se lo he dicho toda la vida a mis hijos. Yo no quiero un profesional, un multimillonario para mis hijas. No, yo quiero a alguien que ame a Dios sobre todas las cosas, primero y antes que a mi hija o a mi hijo. Porque una persona que ama a Dios sobre todas las cosas va a ser muy feliz a mi hija. Va a ser muy feliz a mi hijo. Y alguien que no ama a Dios va a ser muy infeliz a uno de mis hijos o a una de mis hijas. Por eso este principio es bíblico y eterno. Lo dice Dios. Yo no discuto con Dios. Si alguien se cree más sabio que Dios, allá él. ¿Sí? Allá él. ¿Quién está ahí? Dice María. María Contreras, ¿qué estaba mostrando? Seguro que ese cartelito lo hizo Santino. Bien, ahí me estaba mostrando un cartelito, un mensajito. Bien, entonces, ¿por qué el Señor quiere establecernos? Es decir, Dios nos quiere fundar, constituir, instaurar, erigirnos, fijarnos, implantarnos, afincarnos, asentarnos, instalarnos, radicarnos en tierra de bendición. Todos esos eran sinónimos de la palabra establecer, ¿sí? Muy bien, he aquí los beneficios. Escuche con atención, por favor. Estamos entrando al final del mensaje. O la parte ya, la tercera parte del mensaje. He aquí los beneficios de ser establecidos por Dios. El profeta Isaías, 7 siglos antes de Cristo, fíjense lo que dice. El producto de la justicia será paz, tranquilidad, seguridad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mi pueblo, mis hijos, dice Dios, habitarán en lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Eso dice Dios de cuando un pueblo ya está establecido. De atrás para adelante, por favor, entendamos este texto, leamos de atrás para adelante. Mi pueblo habitará en lugares de paz, en moradas de casas, las moradas son las casas, ¿sí? Casas seguras, en serenos lugares de reposo. Es decir, Dios quiere que tú habites en un lugar y en un hogar soñado.
Eso quiere Dios para tu vida, eso quiere Dios para mis hijos. Dios quiere para mis hijos paz, tranquilidad, seguridad perpetua. ¿Sí? Dios quiere para mis hijos moradas seguras y un lugar sereno de reposo. Dios quiere para mis hijos eso, que el matrimonio se transforme finalmente en eso, en ese territorio de bendición. Qué lamentable cuando muchos matrimonios, habiendo empezado con tanto amor, terminan faltándose el respeto y terminan boicoteando su matrimonio y terminan autodestruyendo su matrimonio, porque no hay, ¿qué cosa? No hay paz. No hay paz en el hogar. Y cuando no hay paz, no hay seguridad. Y cuando no hay seguridad, no hay serenidad. Hay estrés, hay angustia, hay temor. Todo eso comienza a presentarse. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos eso? El mismo texto lo está respondiendo. El producto de la justicia será paz. Es decir, que para lograr este hogar soñado, lo que yo debo practicar es justicia. Porque el producto de la justicia es paz y seguridad. ¿Me están entendiendo? Queremos entrar a la tierra de establecimiento, tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel, tierra de paz y de seguridad. Bien, practica justicia. Practica justicia. Practica justicia. ¿Por qué? Porque en la casa de un hijo de Dios donde se practica la justicia, se obtiene como resultado estas cosas que están enumeradas en este texto bíblico. Paz. ¿Qué es la paz? Según el diccionario, ¿sí? Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Pregunto, ¿usted quiere eso para su familia, para su matrimonio? ¿Usted quiere paz? ¿Quiere tener una relación armoniosa entre ambos, donde no hayan enfrentamientos ni conflictos? ¿Quiere eso? Entonces usted quiere paz. Eso es lo que usted quiere, paz. ¿Cómo produzco ese resultado? ¿Practicando qué cosa? Justicia. Justicia. Además, paz es, en el cristianismo, un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles, aquellos que han puesto su fe en Él. Hasta el diccionario lo dice. Miren, no hay cómo perderse en esto. Si hasta en el diccionario secular usted encuentra los significados de estas cosas. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Entonces yo quiero tener esa paz interior. Quiero tener armonía conmigo mismo. Quiero estar alineado yo. Estar en mi centro. Estar enfocado. Quiero estar yo entero, emocional, espiritual, mente. Quiero estar en esa condición. Entonces lo que quiero es paz. Paz interior. Paz interior. ¿Cómo hago para conseguir eso? Practicando justicia. Esto traerá paz y tranquilidad, dice el texto bíblico. Bien, ¿qué es tranquilidad? Tranquilidad es la cualidad de tranquilo. ¿Qué significa esto? Quieto, sosegado, pacífico. ¿Usted quiere un matrimonio y una familia en esas condiciones? Quieta, sosegada, tranquila, pacífica. ¿Quiere eso? Hay que practicar justicia entonces. El objetivo será ese, practicar justicia. Además, tranquilo es, dicho de una persona que se toma las cosas, fíjense lo que dice, que se toma las cosas con tiempo, sin nerviosismo ni agobios, y que no se preocupa por quedar bien o mal ante la opinión de los demás. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilloso esto! ¿Quiero eso yo en mi vida? Sí. ¿Qué tengo que practicar? Justicia. Yo quiero paz y quiero tranquilidad. Quiero armonía interior y quiero armonía con los seres queridos que tengo en mi casa. Quiero un hogar sosegado y pacífico. Quiero tomarme las cosas con tiempo y no tener que estar arrebatadamente tomando decisiones en la vida. ¿Sí? Quiero tomar las cosas con tiempo, con análisis previo, con oración, presentarlas al Señor para poder tomar decisiones. A veces, escúchenme por favor con mucha atención, a veces me encuentro con personas que me dicen de esta manera: Pastor, ¿no cree usted que debería tomar otra velocidad este asunto? ¿No cree usted que usted haría esto así y asá? Yo los escucho con mucho amor
y con mucho respeto en su opinión inmadura, por supuesto. No entienden por qué yo a veces tengo un ritmo para las cosas que no tienen ellos. Porque ellos viven a 100.000 por hora. Ellos harían las cosas de esta manera y de otra y le pondrían una velocidad diferente. Lo mismo le decía Pedro a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro le decía a Jesús, pero Señor, ¿no sería mejor que no, por favor, Jesús, no te entregues, no hagas esto, ¿cómo vas a...? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en una de sus respuestas a Pedro? Le dijo, Pedro, tú no entiendes lo que yo hago ahora, pero llegará un día en que lo comprenderás. Ese es el tema, que algunos tienen que esperar que llegue el día para comprender por qué a veces actuamos como actuamos los pastores, ¿sí? Los pastores especialmente. ¿Por qué a veces nos reservamos, nos llamamos a silencio? Podemos estar llamados a silencio por años, esperando el tiempo de Dios para una cosa. ¿De dónde hemos aprendido eso? ¿Y por qué tenemos esa templanza en nuestro corazón y en nuestro espíritu y carácter? Porque hemos sido probados, hemos pasado por desiertos. Nosotros cuando hablamos, hermanos queridos, y yo digo nosotros porque aquí hay varios pastores invitados y están escuchando esto y sé que estarán compartiendo de alguna manera este pensamiento, cuando nosotros aconsejamos a las congregaciones, a veces nos ven a nosotros como demasiado pausados, ¿sí? Como que, no, tranquilo, porque lo que no queremos es que con tu velocidad te estampes contra una pared y quedes estampado contra una pared. No queremos que sufras. Entonces, tranquilo, tómate las cosas con tiempo, con tranquilidad, como dice aquí el diccionario, con tranquilidad. Tómate el tiempo y sin nerviosismo ni agobios, sin presiones exteriores, sin que alguien te esté digitando la vida. ¿Sí? En una oportunidad, escuché a alguien que me dijo, pastor, ¿puede orar usted por un esposo? Sí, claro, ¿cómo no voy a poder, hermana? Por supuesto que sí. Qué lindo que oremos por un esposo. ¿Y por qué te quieres casar?, le pregunté. Porque yo la veía tan bien sola. Vieron que hay personas que han nacido para vivir solas, no tienen problema de ser solteras. Tienen problema de estar solos o solas. No hay problema con eso. ¿Y por qué te quieres casar? Por esa curiosidad, ¿no? La veía tan bien, entonces le pregunté, ¿por qué te quieres casar? ¿Y saben qué me contestó? Me dice, lo que pasa es que la gente me agobia todo el tiempo con que, ¿para cuándo los confites? ¿Para cuándo el casamiento? Se te va a pasar el tren, vas a quedar para tejer, como la tía solterona para tejer los soquetes de tu sobrino. Y cosas así. ¿Cómo vas a tomar una decisión tan importante y trascendental como es casarte con alguien para toda la vida por la presión social? No, eso no está bien. Entonces, ¿qué nos dice aquí el texto? Tranquilo, que no te importe la opinión de los demás. Toma tú las decisiones que tienes que tomar por tu propio bien en la presencia de Dios. Avancemos. ¿Por qué? Porque tendremos seguridad perpetua, dice el texto en Isaías. Seguridad perpetua. Fíjense la cantidad de significados y acepciones que tiene la palabra seguridad de la calidad de seguro. ¿Qué es algo seguro? Es algo libre y exento de riesgo. Es algo cierto, indubitable, firme o bien sujeto. Es algo que no falla aunque ofrece confianza. Es algo dicho de una persona que no siente duda, está segura de ello. Seguridad, certeza, confianza son sinónimos de esta palabra y un lugar seguro es un lugar o sitio libre de todo peligro. ¿Quiere usted para su vida eso? ¿Quiere usted para su casa eso? ¿Quiere usted para su matrimonio esto? Bien, ¿cómo lo logramos? Practicando justicia. Practicando justicia. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta del millón esta tarde para cerrar este mensaje? ¿Qué es justicia? Mientras tanto, si está mi nieto por ahí, Santino, voy a preguntar si está por ahí que me confirme. Quiero que esté atento porque le voy a preguntar los valores dentro de unos minutitos. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Según nuestro diccionario, dice que justicia es, en principio, lo primero es un principio moral que lleva a cada uno, que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, por derecho, por razón y por equidad. ¿Sí? Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. O sea, practicar justicia, entonces, es algo muy sencillo
Qué increíble que sea tan sencilla la vida y que la complejicemos tanto de tal manera que nos autodestruimos. Practicar justicia es darle a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Nada más ni nada menos que eso. Nada más y nada menos que eso. Si yo practico justicia, ¿qué voy a tener como resultado? Recordemos, paz, tranquilidad, seguridad perpetua, para siempre. Lugar de paz será mi hogar. Morada segura será un lugar de reposo. Yo quiero eso para mi casa. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero eso para esta nueva familia que comienza hoy y para todas las familias de la iglesia. ¿Cuál es el consejo de Dios entonces? Para que logremos eso, debo darle a cada uno lo que le corresponde y le pertenece. Eso es toda la ciencia. Ahí está el kit de la cuestión. Debo practicar justicia. ¿Hay una razón para hacerlo? Claro que sí, porque quiero ser justo y quiero practicar justicia porque soy un hijo de Dios. Los hijos de Dios practicamos justicia. Cada uno tiene su derecho de ser también, este es otro motivo, porque cada uno tiene su derecho de ser honrado en su rol como esposo, como esposa, como hijo. Todos deben ser honrados en su posición dentro de la familia y debe ser hecho con equidad. Estos son las tres palabras que aparecen en la segunda acepción: derecho, razón y equidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo practico justicia? Con equidad, sin favoritismo, sin acepciones de personas. De lo contrario, si yo empiezo a hacer diferencia entre mis hijos y amo más a uno que al otro y lo trato mejor a uno que al otro y hago ese tipo de diferencias, ¿qué voy a lograr? Que se generen grietas emocionales, que hieran el presente y el futuro de mis hijos. Entonces tenemos que ser justos en el trato con nuestros hijos también. Justicia, amados, justicia. Justicia, practicar justicia. Justicia no es venganza. ¿Se dan cuenta cómo a veces confundimos los términos? ¿Vieron? Yo quiero justicia, dicen algunas personas. Claman y hacen marchas pidiendo justicia. ¿Sí? Está bien. Está implícito dentro del pedido de justicia que es darle a esa persona lo que le corresponde y pertenece. Pero realmente, ¿qué hay en el corazón de los que claman por justicia muchas veces? ¿Está ese pedido o lo que se quiere es venganza? Lo que hay es sed de venganza. No confundamos los términos. Muy bien. ¿Qué significa entonces hacer justicia en el matrimonio? Ya estamos en la recta final. ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de hacer justicia en el matrimonio? Es decir, darle a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Dios dice en su palabra, en Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahora va para ustedes. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué medida de amor, eh! ¡Qué medida de amor que nos está demandando Dios aquí a los varones! Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios o a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, acá está el principio para el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, como ese ejemplo que les di hace un rato del vino nuevo, producto de la unión del blanco y el tinto, produciendo el vino rosado. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Dos cosas.
¿Ven en ese último versículo 33? Ese versículo resume todo lo que quiso decir el apóstol Pablo más arriba por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, si yo amo a mi esposa y mi esposa me respeta a mí, estamos teniendo una relación como Cristo con la iglesia. Y si yo tengo una relación como Cristo y la iglesia, si yo amo a mi esposa y mi esposa me da lo que me pertenece y me corresponde, que es el respeto, el hogar va a funcionar de maravillas. Cuando un esposo ama a su mujer y la cuida y la sustenta, como dice aquí el texto, y se comporta como Cristo, amándola hasta la muerte, ¿qué mujer no va a amar a un marido así? ¿Te das cuenta? Es decir, cuando el marido le da a su esposa lo que le corresponde y le pertenece, es decir, practicando justicia, ¿qué va a recibir de la esposa? Si tú siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Hay un texto, hay un dicho que se dice de lo contrario: siembra vientos y cosecharás tempestades. O sea que, si sembramos amor, ¿qué cosecharemos? El respeto de nuestra esposa. El respeto de nuestra esposa. Mi esposa me va a respetar. Ella también me va a amar. Fíjense que Dios no le demanda a la mujer que ame a su esposo. ¿Vieron que no se lo demanda? ¿Por qué? Porque ese no es el problema de la mujer. La mujer no tiene problema para amar. El problema de la mujer es respetar. Ese es el problema de la mujer. Poder respetar al que es cabeza del hogar. ¿Y el problema del hombre cuál es? ¿Respetar a la mujer? No. El problema del hombre es amar. Amar. Ser fiel. Ser íntegro. Respetuoso de su mujer. ¿Estoy calando demasiado profundo para una ceremonia de matrimonio? Bien, pero es que yo quiero que usted y mis hijos sean bendecidos y vivan en una tierra, establecidos en una tierra de bendición. Así que vamos por los últimos minutos, que nos va a hacer mucho bien. Les invito a todos los que quieran hacer un ejercicio conmigo que tomen papel y lápiz, y todos los matrimonios, ¿sí? Tomen papel y lápiz, y los que no tienen todavía, también lo pueden hacer el ejercicio, para aprender sobre esto. Bien, vamos a hacer ese ejercicio. Anote por favor en su papelito allí este listado, esta columna de cosas. Muchos ya lo han hecho conmigo, así que no hace falta que lo repitan, pero los que no lo han hecho pueden hacerlo en esta ocasión. Pueden escribir: yo, trabajo, Dios, iglesia y familia. Estos son los 5 ejes sobre los cuales gira la vida de un cristiano todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo giran sobre estas 5 cosas o 5 valores, gira la vida de un cristiano. ¿Sí? Yo, trabajo, Dios, iglesia y familia. Ahora, en una columna paralela, por favor, escriba. Primero hemos escrito estos 5 valores así en ese orden que están allí. Ahora, en una columna paralela, escriba estos 5 valores, pero en el orden que usted los vive. ¿Cómo los vive usted? ¿Qué tiene en primer lugar en su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿A qué es lo que realmente usted le da más prioridad? Pero sea sincero. Yo no le voy a pedir que me muestre la lista, así que tranquilo. Sea sincero con usted mismo. ¿Qué es lo que, de estas 5 cosas, qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida? Pero de verdad, ¿eh? De verdad. Y después de eso, ¿qué le sigue en importancia? ¿A qué le dedica más tiempo, más espacio de su vida, más consagración? Y así sucesivamente hasta el último valor. ¿Bien? ¿Lo está haciendo? Ok. ¿Ya lo hemos escrito? Los 5 valores ordenados como usted los vive. Muy bien. Ahora le voy a pedir a mi nieto, a Santino. Esto no está preparado, él no sabía que lo iba a llamar. A mi nieto Santino, que está ahí conectado. Le voy a pedir a él que nos diga cómo dice Dios en su palabra que deben estar ordenados estos 5 valores. ¿Y por qué le pido a mi nieto y no a mi hija o a alguno de mis hijos? Porque mis hijos se criaron escuchando estos valores. Y mis nietos están recibiendo la misma enseñanza en sus vidas. ¿Sí? Entonces le voy a preguntar a Santino que me diga, ¿cómo deberíamos ordenar? Y cuando usted escuche a Santino, anote, por favor, en una columna paralela, en una tercera columna, anote el orden que va a decir Santino, que estoy casi seguro que no se va a equivocar. A ver, Santi, si puedes abrir tu micrófono.
Sí, mi amor. Contanos, a ver, ¿en qué orden deben estar puestos en esta columna de valores estas 5 cosas? Muy bien, mi amor, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Coincide con la lista que hizo usted? ¿O tiene algunas cosas que están allí contradictorias? ¿Han encontrado contradicciones? Muy bien. Si usted notó el orden que dijo Santino, el orden fue este: Dios, yo, familia, trabajo, iglesia. ¿Sí? Dijimos que para tener un hogar feliz, tranquilo, sosegado, quieto, firme, estable, consecuente, perdurable, resiliente, ¿qué tenemos que hacer? Practicar paz. ¿Qué es practicar paz? Darle a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Aquí tenemos 5 valores importantes a quienes le tenemos que practicar justicia. Le debo dar a Dios, a mi persona, a la familia, al trabajo y a la iglesia el tiempo que le corresponde y le pertenece. El lugar que le corresponde y le pertenece. Si yo a estas 5 cosas le doy el lugar que le corresponde y le pertenece, estoy practicando justicia. Así de sencillo, no es tan complicado, ¿vieron? Así de sencillo. Y si yo practico justicia, el resultado será lo que ya hemos estudiado. Muy bien. Estos 5 valores, la Biblia los presenta en este orden, y ahora vamos a entender en 2 órdenes, un orden cronológico y un orden valórico. El orden cronológico, anote por favor, lo voy a leer solamente, después usted puede leer todos los textos bíblicos que le voy a mencionar. Aparición cronológica, Génesis 1.1. En Génesis 1.1, el primer versículo del primer libro de la Biblia menciona el primer valor. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Dios en primer lugar aparece en orden cronológico. Ahora, Génesis 1.27 y 28, ¿qué dice? Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, a partir de ese momento, verso 28 dice, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué fue lo que creó a partir de estos 2 versículos? Primero creó al primer Adán, al primer hombre. Después creó a Eva y bendijo a ese primer matrimonio. Es decir, primero apareció Dios, segundo apareció el primer yo, el Adán, el primer hombre, y tercero aparece la familia. ¿Sí? Dios, yo, familia. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Génesis dice, en el verso 19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué apareció allí? El trabajo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Apareció el trabajo. En orden cronológico, ¿sí? Primero Dios, segundo Adán, o el primer yo, tercero matrimonio, familia, a partir de Adán y Eva, cuarto, trabajo, y quinto, finalmente, aparece en orden cronológico, después de más de 4.000 años, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 16, dice, mas esto os digo esto es lo dicho por el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 17, cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué fue lo que pasó el día que se cumplió esa profecía? Nació la iglesia en el día de Pentecostés. Allí nació la iglesia cristiana. Entonces, orden cronológico, por orden de aparición en la Biblia, primero Dios, segundo yo, tercero familia, cuarto trabajo, quinto iglesia. Ese es el orden de aparición, tal como lo dijo Santino. Ahora veámoslo a modo de valores, el orden valórico, porque estamos hablando de hacer justicia a estos valores para tener como resultado un hogar soñado. Dios, en primer lugar, Mateo 22, 37. Allí dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, primero, Dios. Segundo,
En el mismo Mateo 22, verso 39, Jesús sigue diciendo, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Entonces, ¿quién se tiene que amar primero para amar al otro como a uno mismo? Uno se tiene que amar primero. Eso enseñó Jesús. Tú te tienes que amar. Y eso no es ni egolatría ni egocentrismo. No se trata de eso, sino de un amor saludable y equilibrado hacia tu propia persona. Porque Dios te amó a ti de tal manera que dio a su Hijo. Imagínate el valor que tú tienes. Imagínate el valor que tú tienes. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos despreciado, menospreciado, subestimado? Nosotros mismos nos hemos bajado el precio. Cuando Jesús nos puso un valor tan alto que Él mismo dijo, si el hombre juntare todos los tesoros de la tierra y quisiera darlos por su alma, no podría pagar el precio de su salvación. Imagínate el valor tuyo, tu valor, que tuvo que ser pagado en la cruz del Calvario. Entonces, deja de despreciarte, porque cuando ofendes a Dios, te ofendes a ti, ofendes a Dios. Ofendes a Dios. Ese es el problema que tenemos muchas personas no están en armonía y en paz consigo mismo. Está bien, cometiste errores, metiste la pata, tomaste malas decisiones en la vida. Ok, ¿puedes cambiar el pasado? No. ¿Tu futuro lo puedes transformar y cambiar? Sí, si tomas decisiones correctas hoy. ¿Y sabes cuál es la primera decisión que tienes que tomar hoy? Perdonarte tú mismo, tus propios errores. Comienza a amarte, comienza a perdonarte. Ahí está el principio de tu bendición. Primero Dios, segundo yo, tercero mi esposa, mi prójimo. ¿Por qué digo mi esposa? La palabra prójimo en el diccionario significa, entre una de sus acepciones, cónyuge. Fíjense qué casualidad. Es decir, que tú tienes que amar a tu cónyuge como a ti mismo. Tienes que amar a tu esposo y a tu esposa como a ti misma. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. Y después están los demás prójimos. Después de tu esposa y después de tu esposo. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se dan cuenta? El que ama a su mujer en realidad se ama a sí mismo. Eso es lo que Jesús quería, que tú te ames a ti mismo. Y cuando tú te amas a ti mismo, puedes demostrarle un amor perfecto y maduro a tu esposa. De eso se trata este principio. Entonces, primero Dios, segundo yo, tercero familia. Sigamos. Trabajo. 1 Timoteo 5:7 dice así el apóstol Pablo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que lo que Pablo está diciendo, no me vengan con el cuentito de que, ay no, pastor, es que me lo pasé trabajando en el templo y no tuve tiempo de ir a trabajar para hacer el pan de mi casa. No, señor, primero está su casa y su familia, después está el templo. Después está el templo. Después está el trabajo en la iglesia. Primero usted dice aquí, la palabra de Dios dice, no lo digo yo, dice Dios en su palabra, primero usted debe proveer para los suyos. Después las demás ocupaciones. Después las demás ocupaciones. Porque si usted no provee para los suyos, viene a ser peor que un incrédulo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. La cuida y la sustenta, dice el versículo siguiente. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Estamos cumpliendo con esos roles? ¿Estamos cumpliendo con nuestros roles? ¿Dándole a nuestra esposa lo que le pertenece, a nuestros hijos lo que le pertenece y le corresponde? Si no estamos haciendo eso, no estamos practicando justicia. Así nomás. Y por eso vienen los problemas que vienen después en el matrimonio. Por eso vienen los problemas en la familia. Ese es el gran problema. No darle a cada uno lo que le corresponde y pertenece. Finalmente, la iglesia. ¿Qué dice allí? Efesios 4:11. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿O para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin los instituyó el Señor a estos ministros? Para perfeccionar. ¿Recuerdan lo que significaba perfeccionar en este texto? La palabra griega teleios, que significa madurar. Es decir, Dios instituyó a los ministros ¿para qué? Para madurar el carácter, la personalidad de los hijos de Dios, a fin de que estén preparados para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ya no sean niños, como está allí resaltado. Para que no sean niños, sino que crezcamos en todo. Crezcamos en todo.
como iglesia, como familia, como sociedad, en todo sentido. Un cristiano que tiene bien puestos los valores en su cabeza y que está centrado en el eje que Cristo lo quiere ver centrado, es un cristiano que practica justicia. Acá no hay misticismo, acá no hay cuestiones mágicas. No. ¿Usted quiere tener un hogar de paz? Trabaje para eso. ¿Usted quiere ser establecido en un territorio de bendición? Tiene que dedicarse, consagrarse a esa tarea hasta que lo consiga. Entendiendo primero esto, que los valores deben ser puestos en su lugar, en el orden que le corresponde. Finalmente, 1 Timoteo 3:4 dice, refiriéndose a los líderes de la iglesia, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así de sencillo. Hay gente que hoy en día está presentando el evangelio y gente que tienen 2 o 3 matrimonios atrás rotos. Yo no estoy diciendo que no sean hermanos en Cristo. Pueden ser hermanos en Cristo muy fracasados en la vida, pero no están preparados para estar en un ministerio. Y con esto me estoy poniendo yo mismo una vara muy alta. Yo mismo me pongo una vara muy alta. Pero eso dice la palabra de Dios. Primero me tengo que dedicar a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, para poder después dedicar mi vida a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ok, cierro con esto. Si ponemos a la iglesia al final, ¿saben cuál es el espanto de muchos cuando escuchan que yo predico esto? Dicen, ay, pero los hermanos si ponen la iglesia al final no van a venir a la iglesia, no van a venir a las reuniones, no se van a dedicar al Señor. No, la iglesia que entiende bien estas cosas, que pone estas cosas en su justo valor y en su justa posición y respeto, está practicando justicia. Ahora le pregunto, analice esto. ¿Quién da a conocer a Dios al mundo? La iglesia. ¿Dónde se edifica el yo personal? Su vida, según lo que dice aquí Efesios 4:11, para que usted no siga siendo un niño, sino que madure, crezca y se perfeccione. ¿Qué fue lo que Dios estableció? Ministros. ¿Dónde los estableció? En la iglesia. Entonces, ¿quién te da a conocer a Dios? La iglesia. ¿Quién te ayuda a perfeccionar tu vida? La iglesia, con sus ministros y dones que han sido dados para eso. ¿Sí? Luego dice familia. ¿Dónde se instituye la familia? ¿Dónde comienza el matrimonio hoy de Franco y Dayana? Aquí, en la iglesia, porque la iglesia va a bendecir este matrimonio. La iglesia bendice el matrimonio desde el primer día en adelante, edifica la familia. Y finalmente, trabajo. El fruto de tu trabajo. Si tú te preguntas, ¿dónde debería yo sembrar mi esfuerzo, mi trabajo? ¿Dónde debería yo apoyar alguna buena causa? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9 en adelante, verso 10, que Dios bendice abundantemente a aquellos que respaldan financieramente buenas causas. Ahora pregunto, ¿hay alguna causa más grandiosa que predicar el evangelio en toda la tierra? Bien, entonces, ¿dónde hago bien en sembrar mi esfuerzo? En la iglesia. Porque aún así, dice, las bendiciones financieras vendrán a mi vida. ¿Te das cuenta? Entonces, bendiciones financieras, bendiciones emocionales, bendiciones almáticas y espirituales, todo tipo de bendiciones llegan a través de la iglesia. Entonces, yo no estoy poniendo la iglesia en el último lugar para que te olvides de la iglesia. No, Señor. Es cuanto más tiene que estar relacionado con la iglesia y sus servicios para recibir toda bendición, para ti y tu familia. Cada cosa en su lugar y en su justo momento y tiempo. Sin abandonar y pasar por encima de los otros valores, respetando a cada uno como es justo, entonces vendrá como resultado paz, tranquilidad, seguridad perpetua, moradas seguras, lugar de reposo. Esa será tu familia. Termina de leer ese PowerPoint. Allí tienes la explicación final. El producto de la justicia será paz. Tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Mi pueblo habitará en lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. ¿Dices amén? ¿Quieres ser establecido en el lugar donde Dios te quiere? Practica justicia. Maridos y esposas, esposas y maridos, practiquen justicia y habrá paz. Las injusticias revelan el espíritu del hombre. Amén.